Antes de comenzar con el vídeo, me gustaría disculparme por la ausencia durante todo este verano de nuevos vídeos en mi canal, pero en parte no tiene nada que ver con que abandoné YouTube, sino todo lo contrario. Estaba ausente durante casi 3 meses debido a la búsqueda de información para este vídeo. Y es que no sería mentira afirmar que este es el primer vídeo del YouTube hispanoparlante que trata sobre la vida del líder nacionalista ucraniano Stepan Bandera, así que quise dedicarle todo mi esfuerzo a encontrar información de diferentes fuentes rusas y ucranianas, comprimirla, resumirla y contarla de manera que se entienda en este vídeo. Así que espero que os guste y os pido un favor, que compartáis este vídeo en vuestras redes sociales para las personas que les pueda interesar este vídeo, ya que me costó mucho trabajo y esfuerzo poder llevarlo a cabo y aún así no está tan bien como a mí me hubiera gustado que estuviese. Así que os pido perdón por adelantado si hay algo que no se entiende o hay alguna duda que se queda en el aire. En caso de que haya alguna duda, no estaría de más dejarlo en los comentarios y yo os aclararé. En un futuro os tendré preparados más vídeos sobre otras figuras políticas históricas de Europa del Este. Para terminar con la intro y dar paso al vídeo, comentaros que abajo en la descripción os dejaré links por si queréis informaros más sobre la vida de Stepan y el contexto histórico de Ucrania durante el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. Os aviso por adelantado que los links están en ruso y en ucraniano. Desde el comienzo de la guerra hemos visto múltiples medios hablar sobre la extrema derecha de Ucrania, en parte porque el discurso de Putin para legitimarla fue para acabar con la misma. Y hemos visto cómo los medios siempre hacen referencia a una figura política de la extrema derecha de Ucrania, que se llama Stepan Bandera. Y de esta figura se limitan solo a decir que era un colaborador nazi, no te dicen más información, no te dicen ni el por qué es tan famoso en Ucrania, simplemente te dicen que es un colaborador nazi, pero de colaboradores nazis en la historia habían miles. Y si el lector de repente se quiere interesar para informarse más y busca por YouTube Stepan Bandera, solo le va a salir marchas para conmemorar su cumpleaños, su muerte, fallecimiento, etc., pero nada más. Por eso me he propuesto, aprovechando mi condición de ucraniano y ruso, para, con fuentes no occidentales, poder sacaros información y explicaros mejor por qué Stepan Bandera es tan importante en Europa Oriental. Y así no solo quedaros con la copla de que era un colaborador nazi, algo que al fin y al cabo era un elemento más en su vida, como ya veremos en un futuro. Así que no esperemos más y demos paso a este vídeo. Para empezar a hablar sobre la figura de Stepan Bandera debemos comenzar desde el principio, sus orígenes. Orígenes que nos va a dar a entender mucho sobre el porqué de sus ideologías y sus actitudes. Stepan era el segundo hijo de una familia ultraconservadora, cuyo padre, llamado Andrei Bandera, era un sacerdote greco-católico con valores tradicionales, y cuyos familiares, que se encargaban de su educación, eran de ideologías nacionalistas, heredando de ellos sus ideas. Él nació antes de la Primera Guerra Mundial, en el pueblo de Stary Ugrinów, en la Ucrania austrohúngara conocida como Reino de Galicia y Lodomeria, que hacía frontera con el Imperio ruso. Y a la temprana edad de 5 años ya tuvo que ver los horrores de la guerra, ya que su pueblo fue uno de los afectados en el frente oriental de la Primera Guerra Mundial, pasando el frente varias veces por ahí. Esto hizo que Stepan fuera testigo de primera mano de lo que pasa cuando dos países ajenos utilizan tus tierras para librar una guerra. De hecho, la casa donde nació y creció acabaría siendo parcialmente destruida por culpa de la guerra, algo que lo dejaría muy marcado. Posteriormente a la caída del Imperio Austrohúngaro en 1918, su familia se fue constantemente mudando por el territorio de la recién formada Ucrania Occidental, estado cuyo padre de Stepan, Andriy, se convirtió en uno de los diputados de su parlamento. Este estado fue bastante efímero, y es que en 1920 cayó. No duró mucho debido a los intereses de otro país extranjero, en este caso la recién formada Polonia, que conquistó a Ucrania Occidental y comenzó una época de dominio sobre estas tierras, dominación que fue llevada a cabo persiguiendo políticos que conformaban el anterior estado, obligando así al padre de Stepan a volver a su anterior trabajo como sacerdote por miedo a ser perseguido. Y todo esto aconteció cuando Stepan tenía 11 años. A partir de esta época, Stepan empezó a ir a la escuela y se caracterizaba por ser un ávido lector, y siempre que podía en los lugares donde se educaba formaba parte de sociedades en un principio solo de literatura ucraniana, pero cuyos ambientes eran demasiado nacionalistas y buscaban defender una educación con valores ucranianos. Estas sociedades duraban bien poco, y es que el gobierno de Polonia tenía un especial
interés en monopolizar la educación para que ésta funcionase a favor del gobierno dominante. Es decir, quería sesgar la educación. Por ello, recurría a perseguir estas sociedades, ya que las consideraba como un obstáculo para la reeducación de las nuevas generaciones ucranianas. Esta persecución no solo era hacia las sociedades, sino también hacia los que las conformaban, siendo el caso de la estudiante ucraniana Olga Basarab la que más influenciaría a Stepan Bandera, según las memorias escritas por su propia hermana. Y es que Olga Basarab era un estudiante que sufrió unas torturas terribles por las autoridades polacas debido a su ideología. Este caso haría que Stepan empezase a mentalizarse sobre cuál sería su destino debido a sus ideas, y comenzó de manera enfermiza a torturarse a él mismo para soportar el dolor en caso de que sufriese el mismo destino que Olga. Entre estas torturas se hallaría clavarse agujas debajo de las uñas, quemarse los dedos o hacerse daño con un cinturón, ya sea ahogándose o pegándose. Todo esto a la edad de 15 años. Afortunada o desafortunadamente, quedese esto bajo la interpretación del propio espectador, las autoridades polacas nunca le llegaron a perseguir por formar parte de las asociaciones estudiantiles nacionalistas. Pasaría la época estudiantil de secundaria con relativa tranquilidad, y ya en 1927 Stepan aprobaría los exámenes de acceso a la universidad, queriendo ingresar en la Universidad de Checoslovaquia, pero cuyo ingreso sería imposibilitado por parte del gobierno polaco, ya que se le negó el pasaporte para viajar al extranjero y haciendo que tuviese que estudiar en la Universidad Politécnica de la ciudad de Lviv, o Lvov, que es como se conocía en aquel momento. La época universitaria de Stepan será una de las más importantes de su vida, ya que aquí podemos empezar a hablar de lo que sería su trayectoria política. Y es que un año después de ingresar a la universidad, en 1928, aun cuando era universitario, comenzó a formar parte de la organización clandestina OUN, o Organización de Ucranianos Nacionalistas, organización que, como la gran mayoría de su época en Europa Oriental, sería frecuentada solamente por los ambientes intelectuales y cuya mayoría de miembros solían ser estudiantes. Su papel dentro de la organización consistía en el de inteligencia, contrainteligencia y propaganda, siendo bastante buen miembro de la organización y destacando rápidamente en esta. Una cosa que comenta Stepan de esta época es que durante el margen de 1928 y 1933 afirmó haber sido arrestado por las autoridades polacas un total de 5 veces. En 1933, ya con 24 años, después de la conferencia de la OUN en Berlín, tras el asesinato del líder de la organización, Stepan acabaría siendo electo como jefe de la misma. Una de las primeras cosas que hizo como jefe es realizar reformas y cambiar el modus operandi para conseguir, según él, la independencia de la nación ucraniana. Algunos de los cambios más destacables que hizo sería, por ejemplo, los asesinatos a la policía polaca en modo de represalia, ya que ésta quería conseguir convencer a miembros de su organización para que les traicionaran y trabajasen para Polonia. Otro sería, por ejemplo, el atentado con explosivos, destacando entre todos el de el edificio de periódicos de izquierdas Pracja. Otro cambio sería, en forma de propaganda, es el de conseguir que cuando ejecutaran a un miembro de la ONU importante, antes de que fuese ejecutado, las campanas de las iglesias greco-católicas sonasen de manera sincronizada. Y por último, uno de los cambios más importantes que hizo fue el de la estructura de la organización, para ampliar los estratos de reclutamiento, para que los que pudiesen formar parte de la misma no fuesen solo estudiantes, sino también exmilitares y gente del mundo rural. En pocas palabras, sus cambios consistían en hacer más agresiva la organización que antes, algo que sería polémico para nosotros en Occidente, pero que es muy común por esas zonas en aquellos tiempos, y que como ejemplo directo tendríamos las acciones de los bolcheviques para acabar con el gobierno zarista. Como curiosidad, comentaros que John Foster Fraser, escritor británico que solía escribir durante sus viajes en bici por el mundo, comentaba en el libro de Red Russia, escrito en 1906, que cuando hablaba con los civiles polacos y rusos sobre el terrorismo en la Polonia dominada por Rusia, los civiles le comentaban que para los ingleses lo que era terrorismo, para los de Europa del Este era política, y la única manera de actuar políticamente por esas zonas. Estos comentarios se podrían seguir aplicando 20 años después, en la época de Stepan Bandera, y esto explicaría en un futuro la reacción civil ante los actos que para nosotros serían delictivos, pero para ellos no lo eran tanto. Pero no nos adelantemos ante los acontecimientos. Después de estas reformas y acciones, la OUN empezó a ganar popularidad en la población y en el gobierno polaco, obligando al gobierno a endurecer la ley de una manera un tanto draconiana. Entre estos endurecimientos de ley sería el de crear campos de concentración específicos para terroristas y supuestos terroristas ucranianos, y la prohibición de derecho de asilo para los activistas cuyo discurso fuese a favor de la independencia de Ucrania.
Tras el magnicidio de la figura política polaca Peratski, Stepan sería lo suficientemente famoso para las autoridades polacas como para que le estuviesen siempre acechando, capturándolo finalmente en 1933 junto a 12 miembros más de su organización, cuando él tenía 24 años. A partir de esta detención sucedería el juicio de Varsovia, que sería recordado cariñosamente por los nacionalistas ucranianos como Warszawski. En este juicio la gente fue testigo de la actitud del joven Stepan frente a la justicia polaca y su tribunal, una actitud que consistía, por ejemplo, en declararse como ciudadano ucraniano sujeto a leyes ucranianas y no polacas, por lo cual no podían juzgarle. Otra actitud sería el de negarse a testificar en lenguaje polaco, ya que solo testificaría en ucraniano y esa voluntad del acusado debería, según él, respetarlo los tribunales. Y otro sería el de permanecer totalmente tranquilo frente a su más que asegurada condena de pena de muerte. Sus 12 compañeros copiaron su actitud frente al tribunal y todos se negaron a testificar en polaco. Después de 2 meses de juicio, finalmente recibieron el veredicto final, siendo condenados a pena de muerte 3 de ellos, entre estos Stepan, y los restantes de 7 a 15 años de prisión. Cuando los acusados fueron testigos del veredicto final, lejos de estremecerse lo celebraron con frases nacionalistas ucranianas, entre estas la de Slava Ukraini, y la Organización de Nacionalistas Ucranianos, tras enterarse del veredicto, declaró luto nacional y repartió postales con las caras de los condenados y sus frases durante el juicio. Este juicio realizó un efecto inesperado para el gobierno polaco, y es que recordemos que para la gente los actos terroristas de Stepan no eran terroristas sino políticos, y la actitud tranquila de Stepan y compañía era vista como una actitud de valientes. Además que las postales repartidas por la OUN consiguió mediatizar lo suficiente el juicio como para convertirlo en una pseudo plataforma de propaganda. En resumidas cuentas, este juicio solo sirvió para resaltar el nacionalismo ucraniano aún más, y debido a esta mediatización consiguieron que la población general polaca y ucraniana hiciera tanta presión pública como para que el gobierno tuviese que ceder ante las peticiones y conceder amnistía a los 3 condenados a ahorcamiento, entre estos Stepan Bandera. Aún así, el gobierno polaco no se quedó con los brazos cruzados ante la decisión cometida por ceder a las demandas populares, y al poco tiempo creó nuevas excusas para meter en juicio otra vez a Stepan y compañía, y esta vez en la ciudad de Lviv, argumentando que habían descubierto que el revólver que mató a Peratski también mató a otras 2 figuras políticas más, y por eso se le enjuiciaría a él y a 27 miembros más. El juicio sería conocido para la población como la venganza de Varsovia, debido a que las 2 figuras públicas asesinadas eran menos importantes y famosas que Peratski para la población. Este juicio fue menos mediático y Bandera no consiguió obtener la suficiente presión pública como para que esta vez fuese salvado de sus cargos. Fue condenado por 7 cargos distintos y su vivencia en prisión duraría hasta los 30 años en 1939, cuando comenzaría la famosa Segunda Guerra Mundial, y que, si nos acordamos bien, el primer país en ser invadido fue Polonia. Debido a esta invasión provocó que la administración penitenciaria donde estaba internado Stepan huyese, dejando las prisiones con las puertas abiertas y haciendo que todos los nacionalistas internados saliesen en libertad. Nada más salir de prisión, Stepan se encontró con una OUN desorganizada y sorprendida. Desorganizada debido a la muerte de Kovnarets en 1938, que fue el sucesor de Stepan mientras él estaba en la cárcel, y sorprendida debido a la entrada de los soviéticos en 1939 en la Ucrania occidental, además de la invasión de la provincia de Zakarpati por parte de Hungría. Lo primero que hizo Bandera con respecto a su antigua organización fue reunirse con el líder de su momento, Melnik, para discutir qué acciones llevar a cabo frente a los soviéticos que invadieron Ucrania occidental, además de cómo responder a las potencias extranjeras como Alemania nazi, que estaban dando apoyo a los nacionalistas ucranianos para que se sublevasen contra los soviéticos. Y os sorprenderá las posiciones del antiguo líder y del nuevo. El que era el actual líder, Melnik, apoyaba el relacionarse permanentemente con el Tercer Reich para conseguir la independencia. Quería esperar a que Alemania empezase a invadir la URSS en territorios ucranianos y entonces unirse a la legión ucraniana de la Wehrmacht, que por aquel entonces ya estaba formada y comandada por Roman Shushko en los territorios húngaros de Zakarpati. Y con respecto a Bandera, cosa que os sorprenderá porque siempre lo tenían como un afiliado de los nazis fiel, Bandera decía que solo se podía conseguir la verdadera independencia de Ucrania mediante una guerra de guerrillas masiva sin el apoyo de ninguna potencia extranjera, y que en caso de relacionarse con el gobierno del Reich lo que deberían hacer es una relación estrictamente temporal y que no deberían esperarse a la invasión alemana de Ucrania. Estas discusiones, que comenzaron en enero de 1940, aumentaron con el paso de los días y abarcaron otros temas como el apoyo de las potencias inglesas y francesas capitalistas a la independencia de Ucrania, o la expulsión o no de los posibles traidores dentro de la OUN que en su momento colaboraban con la ya extinta
a Polonia. En febrero de 1940, ya después de un mes, se provocó una división abierta dentro de la OUN después de la reunión de los 27 directores de la Asamblea Ejecutiva Regional de la OUN reunidos en Cracovia, en la que reconocieron unánimemente que Stepan Bandera era el líder de la OUN, apartando a Melnik en segundo plano. Bandera y sus partidarios declararon a Melnik incapaz de liderar la lucha nacional por la independencia de Ucrania, acusándolo de complacer a los provocadores, lentitud e incapacidad para usar la situación de librar una lucha activa contra la URSS, y también prohibieron a sus partidarios llevar a cabo cualquier acción en nombre de la OUN. Como es de esperar, aquí se crearían los dos bandos, los banderitas y los melnikovitas, y cuyo conflicto duraría aun cuando Alemania invadiría Ucrania. Entre 1940 y 1941, mientras las divisiones dentro de la OUN se peleaban entre sí y los líderes no se ponían de acuerdo, la Alemania nazi ya estaba mandando oficiales de la Abwehr para que entrenase a los grupos nacionalistas ucranianos para que estos luchasen en la retaguardia soviética cuando los alemanes invadiesen Ucrania. Aquí todos los miembros de la OUN, hasta los banderitas, recibieron un buen adiestramiento por parte de los alemanes. Un adiestramiento en conocimientos básicos de todas las disciplinas militares, de ideologías del nacionalismo, la geopolítica, la organización sobre el trabajo clandestino, la propaganda y la agitación, la inteligencia y contrainteligencia, en resumidas cuentas, un adiestramiento que abarcaba todas las esferas del trabajo de sabotaje y guerra de guerrillas. En junio de 1941 se llevó a cabo el ataque alemán contra la Unión Soviética, en el cual los alemanes se encargaron de atacar el frente, mientras los miembros de la OUN se encargaron de atacar la retaguardia de los soviéticos. Como bien sabemos, el resultado de esta invasión fue un éxito por parte de los alemanes, y como previamente acordaron con los agentes de la Abwehr, la OUN se encargaría de la unificación de la Ucrania occidental, la creación de gobiernos locales, también la creación de una policía propia y destacamentos armados. En un principio el camino hacia la independencia de Ucrania marcharía bien, hasta la llegada de la Acta de Proclamación del Estado Ucraniano. A partir de esta acta de proclamación llevada a cabo por la OUN en la ciudad de Lviv, que sería la capital de la Ucrania occidental, las relaciones de Ucrania con el gobierno alemán se iban a pique. Y es que la OUN, nada más llevar a cabo la proclamación del Estado ucraniano, envió misivas a todos los dirigentes fascistas, entre estos Francisco Franco, y el gobierno alemán sacó en conclusión de que los nacionalistas ucranianos estaban yendo por las ramas, estaban incumpliendo los mandatos de la Abwehr. Aunque hay algunos historiadores que formularon una teoría para explicar de repente el rechazo del gobierno alemán a un gobierno independiente ucraniano, que se basa en decir de que todo era una maquinación de la Abwehr sin consulta previa del gobierno central alemán ni de la Gestapo, y que quienes al final tuvieron que cargar con el muerto fueron ni más ni menos los nacionalistas ucranianos que estaban siguiendo los pasos que le estaba diciendo la Abwehr. Pero bueno, eso es solo una teoría de las miles de teorías existentes entre los conflictos de las agencias de inteligencia, como la KGB y el GRU, o la NSA y la CIA, y bueno, en el caso de Alemania, pues ya podemos ver la Gestapo y la Abwehr. Cuando los alemanes llegaron a la nueva capital ucraniana de Lviv y mantuvieron conversaciones con los representantes de la OUN, les comunicaron que o cesaban las actividades o serían declarados enemigos del Reich. Como bien sabemos, Bandera no hizo caso, ya que como él ya decía anteriormente, solo había usado el apoyo del Reich como algo temporal y no permanente. Por ello fue atrapado en julio de 1941 por la Gestapo y deportado a Berlín para estar de arresto domiciliario hasta que declarase el acta de fundación del Estado ucraniano como algo ya histórico e ilegal. Lo ocurrido a partir de aquí ya es difuso para los historiadores, pues algunos confirman que Bandera durante su arresto domiciliario sí que cedió ante las exigencias del gobierno fascista y fue puesto en libertad, pero no podía salir de Berlín, para posteriormente ser enviado a un campo de concentración, y en cambio otros dicen que no cooperó y que por eso pasó de estar en arresto domiciliario a un campo de concentración. Lo único que no podríamos negar entonces es que el gobierno de Berlín decidió en septiembre de 1941 enviar a Bandera al campo de concentración de Sachsenhausen, donde su esposa e hijas también estaban detenidas. Y en cuanto a los demás miembros de la OUN, el Reich vio que seguían los pasos de Bandera y se negaban a retirar el acta de proclamación del Estado de Ucrania, y decidió, debido al temor de un levantamiento ucraniano, realizar un arresto masivo de miembros de la OUN, llegando a enviar al paredón de fusilamiento incluso a varios. 2 años después, ya en 1943, mientras Bandera estaba bajo arresto en el búnker de Selenbau, dentro del campo de concentración de Sachsenhausen, en Ucrania estaba ocurriendo una guerra mundial entre los alemanes y los soviéticos y a la vez una guerra civil entre los ucranianos, pues los miembros de la OUN-B, los banderitas que sobrevivieron a las purgas alemanas de estos, llevaron a cabo en 1942 la creación del ejército insurgente ucraniano, conocido por las siglas UPA, para pelear a favor de la independencia de Ucrania y en contra de los alemanes soviéticos.
soviéticos, mientras que los miembros de la UN-M, Melnikovitas, soldados de la Legión Ucraniana de Roman Shchushko, y unos pocos miembros de la UN-B que simpatizaban más con el gobierno del Reich que con Bandera, pasaron a formar parte de la 14ª División de Granaderos Waffen-SS Galitzia, recién formada en 1943. A finales de 1944, tras el avance soviético en Ucrania, Alemania se vio obligada a rectificar su actitud hostil hacia el nacionalismo ucraniano, pues veía necesario volver a utilizar los ucranianos para frenar el avance y tirar los soviéticos de Ucrania. Para ello, tuvieron que negociar con varias figuras importantes de la esfera nacionalista ucraniana, entre estos el sacerdote grecocatólico Iván Grignoch, sacerdote cuya condición que puso para que los soldados de la UPA no atacasen a los alemanes era el de liberar a Bandera del campo de concentración donde lo tenían. Los alemanes al principio se negaron, pero luego ante el avance soviético de junio-julio de 1944 y la deserción de numerosos soldados ucranianos de los granaderos Galitzia a la UPA, pues se vieron obligados a ceder. En octubre, 3 años y un mes después del traslado al campo de concentración de Bandera, lo dejaron libre a él y a varios miembros de la UN. Bandera, nada más salir, se reunió con el jefe de la oficina principal de la SS, el general Gotthard Berger. Berger fue designado a entrevistarse con Bandera para encontrar similitudes entre los banderitas y los hitlerianos, y en su informe sobre Bandera destacó de él: Bandera es un eslavo incómodo, terco y fanático. Se dedica a su idea hasta el final, pero en esta etapa es extremadamente valioso para nosotros. Después será peligroso. Odia a los rusos tanto como odia a los alemanes. Después de esta entrevista, lo trasladarían a la sede de la Gestapo, para prometerle que Alemania llevaría a cabo la creación del Comité Nacional Ucraniano, un órgano de representación para el pueblo y su ejército, y cuyo pueblo y ejército deberían hacer caso omiso a todas las exigencias de este comité, que estaría encabezado por Bandera. Pero Bandera puso varias condiciones para aceptar. Primero, que su comité debería ser independiente y no estar subyugado al Comité de Liberación de los Pueblos de Rusia, un comité presidido por el general nacionalista ruso Andrei Blasov. Segundo, reconocer el acto de proclamación del Estado ucraniano como algo legal. Tercero, garantizar la creación de las Fuerzas Armadas ucranianas como un organismo independiente de cualquier país extranjero. Los alemanes decidieron no ceder ante estas peticiones, tras lo cual Bandera, sorprendentemente, lo liberaron, para enviarlo a que ayude a la Abwehr en la preparación de saboteadores ucranianos en Cracovia, que ya se estaba llevando a cabo desde septiembre de 1944. En diciembre, decidieron enviar a Bandera desde avión al centro de comando principal de la UPA y mediar con Sujejevich. Para mediar, Alemania les dio a la UPA una cantidad de 5 millones de rublos para la pelea contra los soviéticos. Pero Sujejevich ya no tenía fe de que los gobiernos del eje fuesen de ayuda para la independencia de Ucrania, y dijo que preferiría ponerse en contacto con los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos para que financiase su lucha anticomunista. Bandera, tras el fracaso de la mediación, le hicieron volver a Berlín, y en febrero de 1945, con un Berlín a punto de caer, le ordenaron reunir a todos los ucranianos nacionalistas del área de Berlín para luchar por la ciudad. Bandera cooperó, pero a su manera, pues formó varios grupos Volkssturm conformados por nacionalistas ucranianos, pero no los utilizó para que defendiesen Berlín, sino para que le ayudasen a huir de la ciudad. A partir de febrero hasta abril, Bandera estuvo con documentos falsos en el sur de Alemania, en Weimar, para que la Gestapo no le descubriese. Más tarde se trasladaría hacia Viena, y posteriormente, tras la caída del Tercer Reich, decidió volver a Alemania, a la Baviera controlada por los Estados Unidos. A partir de aquí, su vida de exiliado obviamente no fue de flores. Según las declaraciones de la mujer de Yaroslav Stetsko, los Bandera vivían en una habitación muy pequeña. Tenían 2 habitaciones y una cocina, y todavía había 5 personas dentro, pero estaba muy limpio. Y podemos afirmar que solo en los primeros años de 1950 tuvo una vida más o menos tranquila, pues los estadounidenses le permitieron establecerse en Múnich de manera legal y con mejores condiciones. Como curiosidad, comentaros que por esta época, Francisco Franco invitó a Bandera a moverse a vivir a España y trabajar para él, pero Bandera se negó, pues ya estaba viviendo bien con su familia en Múnich. Y a partir del año de 1954 es cuando su vida se fue volviendo a peor, tras la fundación de la KGB, pues los servicios de inteligencia soviéticos ya estaban interesados en deshacerse de él antes, pero estaba la MGB, que era una organización creada durante una crisis política y que no se organizaba bien para acabar con él. Entre 1947 y 1952 ya tuvo diversos intentos de asesinato por parte de la MGB, pero no llegaron a más, ya que fueron frustrados por parte de la policía alemana y algunos miembros de la UN que se convirtieron en su guardia personal.
Y ya en 1959, con una KGB recién formada y consolidada bajo el gobierno de Khrushchev, en la conferencia de todos los sindicatos de trabajadores de la KGB, se reunieron y entre todos los temas que hablaron se encontraba el de emprender acciones contra Bandera y la OUN. El 3 de octubre de 1959, la OUN se enteró de este especial interés por parte de la KGB y de la movilización de diferentes agentes suyos. Por temor, se le comunicó a Bandera que debería huir de Múnich en avión cuanto pueda, a lo que Bandera se negó pensando que era un alarmismo sin sentido. El 15 de octubre, 12 días después de haber sido avisado, Bandera sería asesinado. Ese día, antes de morir, Stepan Bandera iba a ir a casa a almorzar. Antes de eso, se detuvo en un mercado acompañado por una secretaria, donde hizo algunas compras y se fue solo a casa. Fuera de la casa se le unieron los guardaespaldas, pero él les dijo que no tenía sentido que le estuviesen protegiendo y que se volviesen a sus casas, que no hacía falta que le estuviesen acompañando. Bandera dejó su coche en el garaje, abrió la puerta con una llave de la entrada de la casa número 7 de Kreitmannstraße, que es donde se estaba alojando con su familia. Aquí, nada más entrar, le estaba esperando el agente de la KGB Bogdan Stashinsky, que había estado observando a su futura víctima meses atrás, ya que identificó a Bandera en un servicio en una iglesia de inmigrantes y se aprendió su nombre y su dirección. El arma homicida consistiría en una pistola jeringa con cianuro de potasio, que escondió en un periódico enrollado en una tubería. El desconocido le disparó a la víctima en la cara. El fogonazo que se escuchó como resultado del disparo apenas era audible. La atención de los vecinos fue atraída más por el grito de Bandera que por el disparo. Bandera, tras el disparo, quien bajo la influencia del cianuro se cayó a los escalones. Para cuando los vecinos miraron afuera de sus apartamentos, Stashinsky ya se había largado y encontraron a Bandera ensangrentado en los escalones, y los médicos alemanes, después de intentar salvarle, dieron como causa de su muerte una fractura craneal, pero posteriormente varios miembros de la OUN, que ya sabían que estaba siendo perseguido por la KGB, pidió que fuera examinado mejor, y entonces descubrieron la verdadera causa de su muerte, que fue un envenenamiento por parte de cianuro de potasio. Las autoridades tardaron en dar con la identidad del responsable, pero al final lo consiguieron. Bogdan Stashinsky fue arrestado por la policía alemana y se declaró culpable de la muerte de Bandera. El 8 de octubre de 1962, tras el juicio de alto perfil contra él, le sería condenado a 8 años de prisión estricta. Una condena que no llegó a cumplir, pues a los 6 años desapareció cual fantasma y nunca se supo el paradero del asesino de Bandera. Y en cuanto a la organización de Stepan, después de su muerte, podremos decir que siguió sobreviviendo, pero como un pollo sin cabeza, y nunca llegó a destacar tanto como con Stepan Bandera. Eso sí, aguantó a día de hoy y aún sigue siendo activa. Su actual líder es el ucraniano-australiano Stefan Romanin. Debido a que la vida de Stepan ya ha dado a su fin, podríamos acabar ya con el vídeo. Pero entonces la pregunta de por qué Stepan es admirado no quedaría respondida. Así que ahora que ya conocemos su vida, podríamos responder con un repaso general por qué es admirado por la población ucraniana, o por lo menos por parte de esta. Stepan es para los ucranianos, si se me permite esta comparación, como para los españoles el empecinado, o como para los venezolanos Simón Bolívar. Es decir, es un libertador. Un líder nacionalista que estaba con sus compañeros in situ peleando a favor de la independencia de su país, haciendo uso de tácticas como la guerra de guerrillas, magnicidios y sabotajes, y aceptando siempre la responsabilidad de sus actos cuando tocaba, siendo castigado por ellos 3 veces en total en su vida, y por 3 diferentes países. Y es verdad que algunos de nosotros en la actualidad podríamos declararlo como un terrorista, pero hace unos minutos en el vídeo, si os acordáis, comenté cómo el terrorismo se trata en Europa del Este. Recordemos la respuesta del ruso que dio en aquella época al escritor británico John Foster Fraser sobre el terrorismo. El terrorismo en Europa del Este no es terrorismo, sino acción política. Y soy consciente que algunos de nosotros seguiremos siendo un poco escépticos ante esta manera de tomarse la figura de Stepan en la educación ucraniana, pero recordemos cómo se toma en la educación española la figura del empecinado y cómo se tomaría la figura del empecinado en Francia. Por lo que no es del todo extraño ver que un terrorista que ha peleado por la independencia de Ucrania sea admirado en Ucrania, pero sea odiado por los países que fueron perjudicados por su lucha, como Rusia o Polonia. Para finalizar el vídeo quise dejar este tema para este momento, el tema de que se le califica como un genocida. Muchos justifican la figura de Stepan como genocida mediante el pogromo del Lviv en 1941, pogromo en el que Bandera no fue partícipe de este, ya que si recordamos en 1941 fue detenido por la Alemania nazi, y cuando fue conocedor de este pogromo fue a posteriori del mismo, por una carta que le envió Sujejevich, líder del batallón Nachtigall, una carta cuya respuesta no se conoce, pues ningún historiador dio con la carta que le respondió, así que no se sabe si Bandera estuvo a favor o en contra, si Vítor
vitoreó o vilipendió la acción que se tomó contra los judíos en el Lviv. Lo que sí que podemos afirmar es que este pogromo, los reales desencadenadores de este, fueron ni más ni menos que el propio ejército alemán, en concreto la Einsatztruppen y la primera división de montaña alemán. Y sí que es verdad que hubo varios miembros nacionalistas que participaron, como el propio Jaroslav Stetsko, quien hizo la proclamación y era conocido antisemita, y el jefe del batallón Nachtigall, el que le envió la carta a Stepan, Roman Sujejevich. Como sé que hay algunos que desconocen la existencia de este pogromo en el Lviv en 1941, de manera resumida podemos decir que fue una matanza desencadenada por las declaraciones de la SS alemana y la primera división de montaña, que consistían en decir que los judíos ayudaron la NKVD a fusilar a todos los prisioneros de las cárceles del Lviv antes de huir. Entonces los ucranianos nacionalistas se lo tomaron como una venganza personal y empezaron a atacar a todos los judíos de la población del Lviv. Cabe mencionar que los civiles comunes no se sumaron al pogromo, y la composición de las personas que participaron en este pogromo eran, sobre todo, alemanes y ucranianos nacionalistas. Muchos de vosotros diríais que la declaración de los alemanes es surrealista y no tiene base ninguna, por lo cual no tiene sentido que los ucranianos les hiciesen caso. Pero cabe recordar que muchos ciudadanos del antiguo imperio ruso, entre estos los propios ucranianos, consideraban a los judíos como los principales comunistas intelectuales, simpatizantes y causantes de la creación de la URSS, con figuras como el propio Lenin, Trotsky, Kamenev y Zinoviev, por lo que no es del todo descabellado que muchos de verdad se creyesen esta declaración. Y no es de más recordar que los pogromos ya en Europa del Este en aquellos tiempos era algo bastante habitual, algo que harían casi todos los países de Europa del Este, y lo harían de manera sistemática. Muchos historiadores ucranianos, de hecho, califican este pogromo como el sucesor espiritual del pogromo antisemita de 1918, que también fue llevado a cabo por una fuerza extranjera, en este caso el ejército polaco, y también fue en contra de la población judía. Y ahora sí que sí, después de haber dicho y mencionado todo esto, podemos dar por finalizado el vídeo. Espero que os haya gustado esta especie de mini documental, el primero hispanoparlante sobre Stepan. Y no olvidéis de darle like en caso de que os haya gustado, para así recibir algo de feedback después del esfuerzo que he hecho recopilando y traduciendo diversas fuentes de información rusas y ucranianas. También recordad de compartirlo en vuestras redes sociales para que le llegue a más personas que le puedan interesar el tema. En un futuro vendrán más vídeos que traten de otras figuras de Europa del Este y también de otros acontecimientos importantes. Aunque la mayoría de los vídeos que he subido tratan sobre el nacionalismo y la extrema derecha, este canal no tratará solo de eso, y en un futuro subiré cosas sobre el nacionalbolchevismo, el comunismo y diferentes doctrinas políticas que tuvieron bastante importancia en los países del bloque oriental. Dejadme en la caja de comentarios vuestras ideas y opiniones y estaré encantado de leerlas. Un saludo y me despido.